Pulso económico del martes, que como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy caídas, 1,65% abajo, el índice general cierra la sesión en 9.165,5. Pocos son los valores, concretamente dos que hoy progresan. Bankinter 1,21 arriba, BBVA 0,52 arriba. El tercer valor con mejor comportamiento es Enagas, y ello a pesar de que se deje en la sesión 0,16. Los que peor suerte han tenido hoy, Celnex se da un buen golpazo, 6,15 abajo. En segundo lugar, Acciona Energía 4,76 abajo. Y en tercer lugar, Inmobiliaria Colonial, que hoy se deja 4,52. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que creo que más les van a interesar de la tertulia económica que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en esa tertulia económica, como es lógico, tenemos que hablar hoy de los datos del paro. El desempleo ha subido en 19.768 personas en septiembre, después de que pudiéramos cerrar la temporada turística y bueno, hay algunas señales que implican o que nos vienen a demostrar que ha caído la contratación muchísimo y eso no es bueno. La afiliación a la Seguridad Social, pues hombre, 20.800.000 tampoco es que sea para echar cohetes, luego lo comentamos. Y hoy ha habido subasta del Tesoro Público. Se trataba de colocar entre 4.000 y 5.000 millones. ¿Y a qué tipo? Se preguntarán si han podido colocar. Pues al 3,8%. Lo vamos a comentar para ver si esto está ya tocando máximos o si todavía tiene algún recorrido. Sé que muchos de ustedes están pensando en la rentabilidad de las letras a 6 o a 12 meses como refugio para sus ahorros. Así es que de ello les tendremos puntualmente informados. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don José Luis Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jefe de análisis y estudios del sindicato Uso. Don Luis Ruiz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Analista de CMC Markets. Bueno, empiezo con usted. El IBEX daba la sensación de que, agobiado por la presión de la deuda, del dólar, en fin, de no sé cuántas las cosas, pues volvíamos a mirar soportes y al final los presagios bajistas nos han contagiado. Sí, estamos en una fase un poco delicada para los mercados en su conjunto, no solamente para los mercados de bolsa. Y es que desde que la Reserva Federal, desde la última reunión, comentó que iba a mantener los tipos elevados por un periodo de tiempo más prolongado, desde aquel entonces los bonos han repuntado con bastante intensidad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del bono a 10 años en España, pues ha pasado del 3,50 al 4,05%, en Estados Unidos más o menos de 4,25 al 4,75%, y lo que está ocurriendo de forma paradójica es que buenas noticias macroeconómicas están haciendo que los bonos en Estados Unidos repunten con más intensidad. Esto provoca un efecto arrastre también en los bonos europeos, que también van repuntando, y al final pues provoca el repricing o la puesta en precio generalizada, ¿no? Al final a la bolsa le afecta negativamente por partida doble. Por un lado, compite la bolsa con los bonos como alternativa de inversión y por otro lado supone una mayor carga financiera para las empresas. Luego, la bolsa por eso a día de hoy parece que llueve sobre mojado con la subida de tipos de interés que no ha parado. Ya estamos, cuando hablamos de tipos de interés, estamos hablando de que, por ejemplo, España tenemos que buscar referencias en 2012, ¿no? Que fue cuando fue la crisis del euro, para ver niveles de tipos de interés similares. Luego, si estamos en una situación a día de hoy un poco de estrés, aunque por ejemplo el IBEX, dentro de lo que cabe, está experimentando un mejor comportamiento relativo. De hecho, los mínimos de verano, que serían más o menos en torno a 9.150 puntos, están aguantando. El resto de bolsas europeas, como CAC, el DAX, el Eurostoxx, sí han perdido esos mínimos. Y con unas caídas de más del 32% de la negociación. Sí, la bolsa, claro, cuando hablamos de lo que es actividad bursátil, tanto en volumen como en número de transacciones, está retrocediendo. Pero, sin embargo, también hay que ver cómo se está viendo ese efecto crowding out o expulsión, porque sí estamos viendo cómo los volúmenes en los mercados de bonos sí están aumentando con bastante intensidad. Luego, sí se está viendo en la actividad de mercado cómo los bonos traen cada vez más la atención, más el interés de los inversores y, sin embargo,
la bolsa, pues que cada vez pues, bueno, se está quedando un poquito más atrás en términos de actividad. Bueno, yo creo que la bolsa ha empezado esa senda bajista, es decir, está en mínimos de mayo ahora mismo, el IBEX. Entonces, bueno, pues y también está, bueno, más allá de que las bolsas europeas seguramente están un poquito peor que la nuestra y entonces nos consolamos. Hombre, hay que tener en cuenta que un poquito la sesión de hoy la han salvado los dos bancos, ¿no? Han salvado los muebles porque además tienen un peso importante. Yo creo que la cuestión de fondo es, la Reserva Federal dice que va a aguantar durante más tiempo la subida de tipos, incluso no descarta que antes de acabar el año haya otra subida. El Banco Central Europeo lo que dice es que también va a mantener esas subidas, incluso puede haber un nuevo repunte, y eso hace que los mercados de renta fija sean mucho más atractivos para el inversor que el mercado de renta variable, sobre todo pensando en el pequeño inversor, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que mucho pequeño ahorrador está dirigiéndose directamente a los mercados de bonos, precisamente porque son muy rentables, ¿no? La situación de subida de precios del petróleo, las tensiones inflacionistas, es decir, hay toda una especie de tormenta perfecta, y luego que Estados Unidos tira, es decir, claro, que el bono a 10 años de los estadounidenses esté por encima o en el torno del 4,8, es decir, que el propio bono alemán esté en el 2,9, es decir, y entonces aquí la situación en el bono a 10 años en España está ligeramente por encima del 4, ¿no? Oiga, ¿quién te garantiza esa rentabilidad con garantías, ¿no? Sin tener que jugar, sino simplemente apostar, a obtener esa pequeña inversión? Y luego me parece que es muy significativo que ahora mismo la rentabilidad del bono a 12 meses, que digamos es una inversión relativamente corta, está en el 3,8, ¿no? Es decir, con lo cual tampoco tienes mucho riesgo y recuperas, ¿no?, directamente esa inversión. Ahora iremos a la subasta de hoy. Antes que eso, hemos de pasar por el paro. ¿Qué reflejan los datos de septiembre del desempleo? Bueno, pues reflejan algo bastante obvio. Ha habido un incremento de parados de 18.768 durante el mes. Han caído levemente, pero han caído los números de los que se consideran no ocupados y que no contabilizan en el desempleo. También han caído levemente los que quieren trabajar pero plantean disposición limitada. Esto lleva el cómputo, según nuestros datos, a 3.212.807, que coinciden exactamente con los del sindicato USO. Bueno, coinciden con todos aquellos que lo quieran medir y calcular de forma honrada, y sin hablar de los fijos discontinuos, que siguen siendo 600.000, ¿verdad? Bueno, más o menos en ese entorno de los 600.000, y es un dato que siguen sin dar desagregado por parte del SEPE, después de haberlo repetido en más de una ocasión que lo iban a hacer, ¿no? Bueno, me parece que a mediados de mes, que salen un poco más detallados estos datos, podremos ver si esos fijos discontinuos están en ese entorno de los 500.000, 600.000, que en esos números nos vamos a manejar. Así que en términos, el paro efectivo puede estar rondando los 3,5 millones, 3.600.000, y nos quedaríamos un poco cortos, ¿no? Bueno, si esto es para tirar cohetes, pues a mí no me salen, ¿no?, los cohetes. En todo caso me sale una cosa muy pequeñita, ¿no? Pero yo creo que dos cosas, ¿no? Digo, si septiembre, digo, por ser objetivo, ¿no?, es un mes que tradicionalmente es normal que el paro se incremente. ¿Por qué? Porque teóricamente se pone más gente en disposición de trabajar. Estoy pensando en todos aquellos jóvenes que acaban sus estudios universitarios o de formación profesional y se ponen en búsqueda activa de empleo. Bueno, bien, pues eso hace que el paro se incremente. Es curioso, ¿no?, precisamente que en más de 17.000 personas se ha incrementado el paro juvenil. Y eso ya, pues aquí tenemos una cierta explicación de esa situación, ¿no? O sea, tenemos un mercado de trabajo que no es capaz de absorber incrementos de población activa, y eso tiene que ver mucho con la falta de actividad económica de nuestro sistema productivo. Y luego, en el ámbito de la seguridad social, a mí me calienta, empleo este término calienta, son siempre, me parece, el ser especialmente complaciente con los datos del ministro Escrivá, ¿no?, del ministro de Seguridad Social e Inclusión, cuando habla de dato histórico, el que llevamos de enero a septiembre, más de 400.000 altas de afiliados en la Seguridad Social, como los mejores 9 meses de toda la historia. Oiga, es que para eso usted ha hecho más de 11 millones, casi 12 millones de contratos. Es que sale a más de 28 contratos por persona en 9 meses, es decir, estamos hablando a 2,5 contratos al mes. Oiga, si eso es para tirar cohetes, ¿cuánto duran los contratos, no? Es decir, y estamos hablando de contratación indefinida. Oiga, este mes han hecho más de 600.000 contratos indefinidos. ¿Dónde están? ¿Cómo es posible? ¿Dónde están?
O sea, díganmelo a la hora de contar. Claro. Y luego el dato más significativo, sí, ya a nivel de anécdota, es que a más de 30.000 personas este mes le han hecho más de un contrato indefinido. Oiga, pues algo no funciona. O sea, el concepto de contrato indefinido que yo he tenido toda la vida, seguramente porque soy ya un poco mayor y tal, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con el concepto de indefinido que se está manejando ahora. Simplemente es una cuestión de papel, pero no real. Es decir, no hay estabilidad en el empleo, está habiendo mucha rotación y a partir de ahí tenemos un mercado de trabajo muy inestable. Y cuando cae la contratación, pues puede ser la señal de que nuestra economía pues se va enfriando. Fernando. Don Luis. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Si intentamos mirar la cifra, ¿no? La grande, ¿no? La de afiliados a la Seguridad Social, y vemos también el número de contratos que se van realizando en términos un poco desestacionalizados, sí vemos, como llevamos ya 6 meses, viendo una caída, ¿no? En el número de contratos. Luego sí es un cierto signo de desaceleración. Luego ya meternos dentro de las cifras, pues bueno, yo creo que habéis hecho un análisis estupendo y poco más que aportar, ¿no? Sí, sí. Pero claro, digo, simplemente un dato, es decir, este mes es el peor mes, o sea, de los últimos 4 años es el peor mes. Es decir, que incluso tanto por el tema del desempleo como en términos de afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Es el mes que menos crece, ¿no? De los meses de septiembre. Entonces, oiga, me parece que esto de decir que va todo muy bien y que la señora Calviño saca diciendo que somos los campeones prácticamente de este tipo de cosas, que el empleo va como una moto, pues oiga, yo me quedo con que esa moto se llama Vespino, ¿no? Que es una cosa bastante más pequeñita y de menor cilindrada. Bueno, hoy decía el jefe de la COE, Antonio Garamendi, decía una cosa que yo creo que merece cierta explicación por parte de nuestros expertos. Yo no se la sabría encontrar. Dice Garamendi, la temporalidad del empleo público es más elevada que la del empleo privado. ¿Y cómo? Sí, óiganlo. La temporalidad del sector público es más del doble que la del sector privado. No, lo digo porque, claro, es que cada vez que se habla de temporalidad parece que los malvados hombres de la temporalidad somos los empresarios. En el sector privado puede estar en el 15%, en el sector público está por encima del 33%. Y yo creo que eso también hay que decirlo. Es decir, sanidad, educación, es decir, ahora cuando hemos estado hablando de toda esta gente que se ha incorporado, etcétera. Estamos en un templo de la educación. Bueno, pues en la educación se podían resolver muchos temas. A ver. No, pero eso es la vida misma, ¿no? Es decir, nosotros venimos desde el sindicato de Aduso denunciando que, así como la empresa privada, después de la reforma laboral, ha reducido su tasa de temporalidad y ha pasado a estar que estaba en torno al 17-18%, hasta ahora mismo en torno al 13, al 14, ha bajado 4 o 5 puntos, la tasa de temporalidad en la función pública, en la administración pública, se ha incrementado por encima del 30, por el último dato que yo manejé estaba por encima del 31. ¿Eso es a qué es debido? Primero, a que no se sacan las plazas a oposición, es decir, no hay el concurso de oposición, es decir, de igualdad, mérito y capacidad, sino lo que hay es un aluvión continuo de empleo temporal en la administración pública, que son los famosos interinos, y eso se nota fundamentalmente en educación, se nota con los contratos temporales que se hacen en la sanidad, y lo hemos visto este mes. Es decir, ¿quién ha salvado los muebles de la seguridad social? La educación, que se ha incrementado la afiliación en 85.000 personas. Oiga, es que durante julio y agosto la caída en la educación fueron más de 100.000. Es decir, estamos hablando de trabajadores en el ámbito de la educación, interinos, que van a los colegios a dar clase, y si no trabajan al menos 6 meses, cuando llega el verano, se les da directamente de baja. Estamos hablando de todo el personal laboral al servicio de la administración. Estamos hablando de cuando el señor Escrivá habla de que va a reforzar las plantillas de la tesorería, lo hace con contrataciones eventuales. Y este es el drama, es decir, en vez de sacar las plazas a concurso y cubrirlas con personal funcionario, lo que está hablando directamente es de empleo temporal en la administración, por encima del 30%. Uno de cada 3 empleados públicos tiene un contrato temporal. Bueno, creo que lo hemos entendido todos. Vamos al comportamiento de la subasta del Tesoro Público. Al final eran 4.000, 5.000 millones... Era la primera subasta de octubre, algunos miraban a ver si ahora parece que, bueno, pues no ha parecido que 3,8% y la cosa se mantiene en lo que estaba. Don Luis. Bueno, lo que está ocurriendo con los tipos de interés es que no paran de subir y en los tramos más cortos, las letras también. 6 meses al 3,83, 12 meses al 3,87%. El volumen adjudicado ha sido un poquito más, ha sido en torno que las subastas anteriores, en torno a 4.500 millones de euros más o menos.
y los ratios de cobertura también se mantienen. Lo que sí parece ser es que el Tesoro poco a poco empieza a incrementar el importe adjudicado a los plazos un poquito más largos. Eso hace pensar que a lo mejor los países o el Tesoro pues, puede pensar que los tipos de interés pues, pueden continuar repuntando o manteniéndose en niveles un poquito más elevados. Pero en definitiva, sí esos ratios de cobertura y ese volumen adjudicado sí sugiere que hay mucho apetito por lo que es las letras del Tesoro. Quizás un matiz, ¿no? Porque también hay algunas voces importantes que están señalando que los estados tienen que refinanciar mucho en los próximos vencimientos, también muchas empresas, y que sea un activo libre de riesgo a día de hoy la deuda soberana, pues bueno, en principio pues, debería también cuestionarse un poco, ¿no? Me refiero porque sí es cierto que ese matiz en el mercado cada vez es una voz que se está diciendo, se está comentando con más libertad y con más fuerza, ¿no? Pues simplemente, Matías, digo que se empieza a hablar también en el sentido de una cierta burbuja, ¿no? de la deuda, ¿no? Y la exposición es la misma. Sí, hombre, el problema de eso es que al final tienes que buscar comprador, ¿no? Y puedes entrar, tienes que ser capaz de refinanciarte. Entonces, buena parte de lo que vamos a hacer este año, si es que hay presupuestos el año que viene, vamos a ver qué es lo que hay, es la tercera partida de los presupuestos es el pago de los intereses de la deuda, que en el presupuesto de este año 2023 estaba por encima de los 30.000 millones y ahora nos vamos a ir por encima de los 40, 44. Es decir, claro, eso no es fácil, Es decir, no vamos a amortizar nada, pero vamos a pagar más. Bueno, vamos con un grupo de valores. La banca hoy, que durante buena parte de la sesión lo lideraba todo y al final han quedado algunos bancos, significados bancos, a la frente de los que hoy tenían subidas, el caso de los únicos dos que suben, Bankinter y BBVA. Ese grupo fue más amplio pues, cuando la etapa estaba más cerca de su salida, al final se fue segmentando, como dicen ahora, y al final quedaron esos dos. La banca, ¿cómo la ve? Bueno, la banca es quizás el sector más beneficiado del entorno actual. Estamos comentando que sí hay unos datos débiles de empleo, pero no son desastrosos. Tenemos un crecimiento económico más o menos estable y luego tenemos pues, unos tipos de interés que no paran de repuntar. Luego la banca es el principal beneficiado dentro de este entorno. Lo que sí es cierto es que hay un comportamiento dispar. Si el sector en su conjunto pues, ha subido en torno al 25% lo que llevamos de año y está dando soporte o está compensando las caídas de otros sectores, ¿no? Como puede ser el de energía, lo que sí está ocurriendo en la banca es que tenemos, por ejemplo, al BBVA, que lleva una revalorización de en torno a 40 puntos porcentuales, se ha recuperado por completo de aquella crisis, ¿no? O mini crisis que tuvimos con los bancos regionales de Estados Unidos, y hay otros bancos que se están quedando un poquito más rezagados. En este caso sería la banca mediana española, ¿no? Tendríamos allá a Bankinter, tendríamos a Sabadell y a Unicaja, pues que están, pues eso, que quizás con un poquito más de potencial dentro de lo que es el sector y que dentro de la tendencia alcista de fondo que tienen todos, pues se están cotizando con un poquito más de descuento respecto a los grandes bancos como son BBVA, Santander y CaixaBank. José Luis. No, a mí esto siempre me sugiere esto de los juegos cuando uno era pequeño y jugaba juegos de cartas o juegos de mesa, es decir, al final uno quería ser la banca porque nunca pierde, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido pasa, es decir, tal como está yendo la situación ahora mismo, la banca le está yendo muy bien con la subida de tipos que se refleja precisamente lo que está haciendo, se están incrementando o empieza a dar ya créditos al consumo, se están restringiendo los créditos hipotecarios precisamente por las condiciones que está poniendo y vamos a ver si hasta qué punto los créditos llegan a las pymes, ¿no? Que me parece que es el motor de la economía. Si eso al final podemos entrar en un cierto colapso, ¿no? Pero bueno, mientras que ahí está, ¿no? Es decir, el peso específico que tienen es muy alto y tanto el BVA, que se ha revalorizado ese 40%, el Santander por en torno al 20 y tantos, cerca del 30%, bueno, pues son los dos grandes motores, ¿no? Y sí, esos funcionan, ¿no? Y es verdad que Sabadell durante parte de la sesión pues asumía ese rol de sacar la cabeza por encima del canal bajista, aunque luego no se ha visto en la línea de meta reflejada su actuación hoy. Balance del turismo. Han sido 58 millones de turistas los que han venido a nuestro país y han dejado en él 73.400 millones. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo lo veo bien, decíamos que nuestro turismo es el, claro, es decir, esto que hablamos de, bueno, como no tenemos mucho oro negro, no tenemos mucho petróleo, tenemos que tirar de nuestro
de nuestro territorio particular, que es el turismo. En cualquier caso, yo creo que, así como el número de turistas es un dato objetivo, el tema del gasto creo que está bastante camuflado, entre comillas, también por la subida de precios. Es decir, no quiere decir que hayan comprado más cosas, sino que lo que han comprado está más caro y, por tanto, al final el volumen de gasto se ha incrementado. Y eso se nota también en los propios, no digo turistas, sino de alguna manera en los residentes, es decir, en la parte del turismo interior, ¿no?, donde las estancias, que han sido muchas, han sido de más corta duración. Por tanto, es decir, ha habido una buena ocupación, pero la gente, de alguna manera, bueno, se ha gastado un poquito los ahorros que tenía y estamos viendo como este mes lo que está volviendo a crecer otra vez es el ahorro de las familias, ¿eh? Con lo cual dices, bueno, está muy bien esto del turismo, pero vamos a ver si ponemos un poquito de tejido industrial, que no nos vendría mal, ¿eh? Pero la recuperación de los valores que dependen directamente del turismo ha sido flor de un día. Sí, lo que estamos... a ver, el comportamiento dentro de la bolsa, y es muy claro, la principal variable al día de hoy es la deuda. Y dentro de estas compañías, pues hay muchas compañías, por ejemplo, como Meliá Hoteles, que tienen unos ratios de deuda sobre EBITDA pues muy elevados, un apalancamiento excesivo. También estamos viendo valores como Celnex, ¿no?, que está siendo muy castigada, o Grifols, que presentan también pues eso, unos niveles de deuda neta sobre EBITDA pues bastante elevados. Todo en un contexto donde los tipos de interés no paran de subir, desfinanciar toda esa deuda cada vez le va a costar más y va a hacer más mella en el EBITDA y en los posibles beneficios netos. Y eso es el principal castigo que se está viendo ahora mismo en los mercados de renta variable y cómo se está moviendo la dinámica dentro de los mercados de renta variable. Dentro del sector turismo, sí es cierto que las cifras son buenas, o sea, es un sector que ahora mismo está en crecimiento, por número de vuelos, por pernoctaciones, etcétera, pues estamos ya recuperando los niveles previos a la pandemia. Pero sí es cierto que las compañías quizás necesitan de varios años así para reponerse de todo aquel desastre que fue pues, el cierre por la pandemia, claro. Por cierto, parece que el Ministerio de Economía, que parece que no están en muchas cosas metidos de hoz y coz, pero hay una que sí que dicen que van a limitar. Son las comisiones que ahora mismo cobran los fondos de inversión, tanto comisiones de éxito como comisiones de custodia. Supongo que a alguien en el Ministerio le deben parecer comisiones muy elevadas, ¿no? Bueno, ahí dentro del sector la verdad es que cada vez hubo una época que sí había unas comisiones bastante abultadas dentro del conjunto del sector. A día de hoy, muy pocos fondos están superando las comisiones de éxito por encima de los límites que quieren establecer el economía. Luego, en ese sentido, quizás es un anuncio un poquito más mediático, más que realmente que impacte o que sea útil en el mercado, porque el mercado propio poco a poco se va regulando y sobre todo porque los fondos de inversión tienen un competidor que son los llamados ETFs, ¿no?, que al final tienen unas comisiones realmente muy ajustadas y unos costes pues, bastante bajos, y aquellos fondos, ¿no?, gestionados de forma más activa y que quieran cobrar un poquito más, pues tienen que ajustarse si quieren competir con esa gestión un poquito más pasiva, ¿no? Luego el propio mercado parece que se ha regulado, ¿no? Bueno, yo más allá de esa regulación, yo soy un poco más malicioso y en este sentido no sé si tiene que ver con que quiere evitar también el que haya, bueno, el facilitar el que haya más aportaciones a ese fondo público de pensiones que se ha creado el señor Escrivá y que se ha entregado de su gestión, como es habitualmente por parte de todos los defensores de lo público, se lo entrega a las empresas privadas, es decir, a los bancos, para que los gestionen. A mí me suena muy bien. Con lo cual, claro, sí, no, va estupendamente. Si ¿no? funcione, eso se llama ser comisionista. Ya, pero si quieres que algo funcione, ya ves cómo funciona la entrega de los fondos europeos, ¿no? Sí, claro, todavía estamos viendo lo que nos van a llegar ahora, que es el tope, todavía no sabemos en qué nos hemos gastado lo que nos han dado, ¿no? Un poquito de transparencia en este gobierno no vendría nada mal, ¿no? Es verdad. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Suscribieron un acuerdo Arabia Saudí y Rusia. Su apuesta era, vamos a poner en el mercado menos producción, vamos a ganar menos, pero eso endulzará los precios. Eso aumentará la expectativa de ganar en precios lo que perdemos en cantidades de petróleo pues exportable. El petróleo está ya por encima claramente de los $90, aunque hoy ha tenido una evolución más favorable. ¿Cuánto más puede aguantar Arabia y Rusia con este planteamiento? Bueno, de primeras hasta finales de año, porque ellos han extendido recortes hasta finales de año y justamente más o menos el importe de los recortes es lo que están cayendo los inventarios a nivel mundial, en torno a 2 millones de barriles diarios.
Cuando se habla de la caída de inventarios y por qué el precio del petróleo está subiendo con mucha intensidad, es porque se están desplomando. Es decir, que realmente hay un problema de que hasta que los países no OPEP empiecen a compensar esa caída de la producción por parte de OPEP+, pues va a pasar o va a requerir un periodo de tiempo. Esto ha abierto un frente de incertidumbre en los mercados pues bastante importante, porque realmente va a ser complicado que los precios del petróleo bajen de forma intensa en los próximos meses mientras haya ese déficit de oferta. Y por otro lado, lo que sí estamos viendo es que a corto plazo la fuerte subida del dólar está haciendo que si el petróleo pues empiece a tranquilizarse, estabilizarse en torno a los $90 por barril. Pero, sin embargo, ya a cabo hay una materia prima energética que está cayendo con bastante intensidad y que la gente está pasando desapercibida, y es el gas natural. El gas natural, por las temperaturas que estamos teniendo, y además pasa todo lo contrario, ¿no? Con esos inventarios que están en niveles muy elevados, está bajando con intensidad. Pasa desapercibido porque no lo notamos en el bolsillo. Nos vamos a la redacción abierta, así que volvamos de publicidad. Muchísimas gracias a ambos.